Bueno, todo depende, es que es tarde para ti también, ¿no? No, no, porque si yo pudiera salir como 5 minutos antes de las 5:30, o sea, este evento acaba para mí a las 5:30, para ti son como las 9:30 o a las 10:30, a las 10:30. Si no te importara, porque tengo una cita que tengo que salir de casa, pero, pero tampoco, si estás cansada, no pasa nada, ¿eh? Ok, vale, gracias. Perfecto. Ok, bueno, tranquila. Yo estaré aquí 10 minutos antes em, y arranco, ¿ok? Voy a simplemente ponerme en el silencio y bueno, ahora sí que está funcionando todo y lo siento. No se preocupe, Meg, pero todo está muy bien porque aquí nosotros estamos de vuelta. Muchas gracias por estar aquí y quería recordarles que tenemos la interpretación entre español e inglés y luego también pueden buscar la transcripción y los subtítulos de todo lo que se está diciendo, tanto en español como en inglés. Y la interpretación se encuentra en la parte inferior de su pantalla en el icono del globo terráqueo y allí pueden escoger el idioma en el que prefieren escuchar a esta reunión. Y si tienen algún tipo de problema técnico, por favor entren en contacto conmigo, Annette Williams. Yo les ayudo a resolver esos problemas. Bueno, muchas gracias, Annette, y bienvenidos de vuelta. Les doy la bienvenida y estoy muy animada porque ahora vamos a hablar con el Instituto de la Ley o el Derecho de las Víctimas, que es un socio muy importante para nosotros y estamos aquí de nuevo con la subvención de la Oficina de la Violencia contra la Mujer. Bueno, muchas gracias. Yo me llamo Meg, yo soy del Instituto del Derecho de las Víctimas, estoy radicada en Portland y me ha encantado el reconocimiento de las tierras indígenas porque cada uno de nosotros está ubicado en un lugar diferente que había sido tierra de indígenas y yo también tuve la oportunidad de em, vivir en tierras indígenas y yo creo que fue muy bueno que Anat nos hiciera reconocer de dónde estamos hablando. Bueno, pues nada, nuestro instituto se centra en los derechos de las víctimas. Entonces estamos muy animados con con el trabajo de Nova, sobre todo acerca de cómo podemos tener una relación y una asociación entre el mundo civil y el mundo militar. Y con esto podemos tener un hilo conductor entre nosotros y el grupo de Nova, de cómo podemos apoyar a las víctimas y los sobrevivientes, sobre todo. Claro que no vamos a ser especialistas en todo lo que hacemos, pero lo que queremos es que no todo el mundo sea especialista, pero por lo menos comprometido a las asociaciones. ¿Por qué? Porque vamos a aprender mucho el uno del otro y todos nosotros estamos aquí para presentar algo y tenemos la casilla del chat para tener comunicación el uno con el otro. Y yo creo que podemos trabajar
para entender cuáles son nuestras especialidades. Es una parte muy importante del puzzle, pero es una parte apenas. Nuestro instituto está radicado en Portland y somos básicamente un servidor, un brindador de servicios legales y trabajamos con todos los sistemas legales, civil, militar, penal, no importa. Pero nosotros trabajamos para restablecer la voz independiente del sobreviviente en estos sistemas. Muchas veces en nuestro sistema judicial se ven las voces de los sobrevivientes cooptados, intencional o no intencionalmente, pero es parte del proceso. Piensa en el sistema penal de Estados Unidos. Pues muchas veces oímos que, y realmente lo oímos, y también leemos sobre lo que dice el procurador, sobre lo que piensa la víctima y lo que la víctima siente y lo que espera la víctima. Y utilicen el chat. ¿Ustedes han trabajado con algún sobreviviente que les ha dicho, sabes lo que pasa en el sistema penal, judicial penal de Estados Unidos? No es exactamente lo que yo quiero ni lo que yo me esperaba. Sí, muchas personas están diciendo que sí, claro que sí. Nuestro sistema judicial penal está estructurado de una manera, originalmente fue diseñado y claro que hay todo un discurso sobre nuestra historia, pero es para permitir a los sobrevivientes a tener una voz independiente en el sistema, pero siempre hay un, am, un pero, ¿no? Porque este sistema fue diseñado en un momento en el que reinaba el colonialismo y el racismo era totalmente aceptado y públicamente porque nuestro sistema penal se basaba en la esclavitud. Y así algunas víctimas estaban bien posicionadas frente al juzgado, pero muchas otras personas no, porque habían personas que podían hablar con el juez, pero a lo largo del tiempo hemos cambiado las cosas y el proceso ha hecho que las voces que se pueden oír en este sistema es apenas el procurador y el juez, ¿no? Pero también tenemos que tener un defensor. Pero finalmente lo que pasa es que poco a poco la voz de la víctima se iba apagando y silenciando. Y entonces en los años 70 y 80 del siglo XIX o del siglo XX y del siglo XXI, hemos visto que hay un movimiento para devolverle a la víctima su posición de vida en el sistema, es decir, la capacidad de hablar directamente al juez sobre sus esperanzas, derechos y deseos. Y con esto, toda la misión tiene que ver con devolverle a los sobrevivientes la agencia que deberían tener en ese sistema. Y esto lo realizamos a través de los intercesores y el compartimiento de recursos. Esto es muy importante porque esta conexión o esta parte que tiene que ver con el servicio militar tiene que ver con los derechos que tenemos a lo largo de muchas décadas. Pero las cosas cambiaron cuando se comenzó a hablar cada vez más en la agresión sexual dentro del servicio militar y dejar un proceso muy transparente. Y fue el Congreso que realmente fue fundamental para cambiar esta
perspectiva. Y con esto nosotros hemos conseguido este tipo de presencia. Nosotros como abogados para las víctimas no teníamos un papel muy importante en en nuestros procesos, pero en el año 2013 yo trabajé con las fuerzas aéreas para cambiar las cosas. Se llama el SVC, pero ahora se llama el Consejo de Víctimas de las Fuerzas Aéreas y tiene varios nombres y siglas, pero en todo caso, las víctimas deberían tener su propio abogado, que es exactamente lo que pasa en el sistema civil para defender a la víctima. Así, lo que y- yo estoy explicándoles es solo una presentación para que entiendan de dónde estoy hablando y qué es lo que yo hago. Bueno, más específicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestro tiempo junto? Primero vamos a identificar los derechos de las víctimas y entender los sistemas judiciales, porque hay algunos de ustedes tienen alguna especialidad en diferentes espacios, pero lo que vamos a hacer es explicar el papel del abogado o el defensor de la víctima y luego vamos a hablar de la interseccionalidad de los derechos de la víctima, porque Eva antes habló de las denuncias limitadas y no limitadas o restringidas o no restringidas. Y la verdad es que hay un diálogo bastante robusto acerca de este tema y vamos a entrar en más detalle sobre eso. Y luego también en estas próximas 2 horas, bueno, ya son menos que eso, pero vamos a hablar sobre diferentes asuntos. Mira, yo empecé a trabajar con el servicio militar en el año 2013 y yo fui a muchas formaciones militares. Es decir, que cada 50 minutos en una formación militar se toma una pausa. Entonces, como Eva nos estaba explicando las diferentes situaciones culturales, yo voy a hacerlo así. A cada 50 minutos vamos a parar para tomar una pausa. Y luego acabaré con mi contenido y en los últimos 20 o 25 minutos realizaremos una situación hipotética. Es exactamente aquella situación hipotética que tienen en su portal del estudiante, el centro del estudiante. Y yo os voy a leer o esta situación hipotética y a partir de eso vamos a usar, la vamos a usar en cada sesión a partir del día de hoy. Siéntanse a gusto para colocar sus preguntas en el chat cuando quieran y si por algún motivo no veo su pregunta, por favor repítala, póngala de nuevo porque así podemos aprender el uno del otro y juntos en esta situación. Y me está encantando o los mensajes que estoy viendo en el chat, que las personas están preguntando sobre diferentes aspectos del sistema judicial penal y la importancia de explicar el proceso y el procedimiento a las víctimas. Mira, ahora en la pantalla hay 3 maneras en las que podemos escribir sobre las cuestiones que estamos mencionando hoy, que es los derechos de las víctimas con una apóstrofe antes de la S, luego el victims' rights o derechos de las víctimas con la apóstrofe después de la S y luego finalmente el sustantivo victim o víctima y derechos después. ¿Cuál de estas formulaciones tiene más resonancia con ustedes? Y expliquen por qué en el chat.
Veo diferentes posibilidades. Es fantástico. Acabo de ver una que acaba de pasar. No puedo leerlas todas y no hay una respuesta correcta, pero todos nosotros tenemos algunas situaciones y cada uno está diciendo, mira, todo depende de la situación. Y yo quería enfatizar todo esto porque cada una de estas situaciones tiene un significado específico y escoger el que ustedes van a utilizar con un propósito realmente importa. Bueno, ¿por qué pues, ¿por qué menciono todo esto? Porque algunos de ustedes están diciendo que la apóstrofe tiene un significado. Y para algunos de ustedes que conocen bien este sistema, esta apóstrofe puede encurtar ah, las palabras, pero a veces muestra la relación, o es decir, si es posesivo o no. Y con esto tenemos esta idea de ser dueño. Y en el derecho, ser dueño de los derechos es importante. Ahora voy a pasar de nuevo por mis diapositivas de nuevo. Y ahora vamos a ver aquí derechos de las víctimas con la apóstrofe antes de la S. Esto quiere decir que es un individuo, un ciudadano individuo que es dueño de sus derechos. Entonces, si una persona es dueña de sus derechos, que sea la persona acusada, que sea derecho medioambiental o derechos LGBTQIA+, pero antes de ejercer los derechos o que se disminuyan los derechos, hay que preguntarse, pero ¿qué es lo que pueden hacer con su derecho? Eso es de tanta potencia. Cuando muchas veces se pregunta, pero ¿usted quiere ejercer sus derechos o los quiere abrir mano de los derechos? Pues estas son cuestiones que siempre vemos. Por ejemplo, yo soy dueña de mi teléfono. Entonces es Meg's Telephone, es decir, el teléfono de Meg con apóstrofe S. Entonces estamos hablando aquí de los derechos de la persona individual. En el segundo caso, estamos hablando de ese apóstrofe. Aquí estamos hablando de un movimiento que quiere decir que estamos trabajando para todas las personas, para que todo el mundo tenga derechos. Yo, por ejemplo, trabajo con legislación. Yo voy a diferentes partes del país. Ahí dice Meg, que la presentación de Meg es una cuestión de ser dueña de esta presentación. Pero sí, básicamente yo estoy buscando en este segundo caso, estoy trabajando para el plural, porque es el derecho de todas las víctimas. Y finalmente, cuando hablamos de los derechos de víctimas, esta es la manera más, digamos, común en la que nosotros hablamos de victim como un adjetivo y no un sustantivo. Entonces, con esto vemos que es muy importante cómo llamamos o cómo utilizamos el lenguaje, porque así podemos empoderar a los supervivientes en los sistemas que les habían silenciado o que habían cooptado sus voces. Yo sé que para muchos de ustedes esto parece muy básico, pero yo creo que como servicios o para los supervivientes, no siempre nos planteamos lo que quiere decir el derecho y de quién es el derecho y para qué estamos trabajando. Tenemos que parar y decirnos, vamos a decir primero,
la víctima tiene derecho a tener su privacidad, de estar presente y se puede y se debe parar y preguntarle a la víctima qué es lo que ella quiere hacer con sus derechos. Y así podemos centrarnos totalmente en colocar esta apóstrofe de nuevo entre la víctima y la S. Es decir que el derecho del individuo es fundamental. Yo vengo de una familia bastante irónica y yo sé, y algunas personas me dicen, mira, mi trabajo es apenas poner la apóstrofe de nuevo entre víctima y la S. Y la gente a mis familiares les parece gracioso todo esto, pero la verdad es que este trabajo no es fácil, pero sí que es fundamental, porque las víctimas necesitan sentirse empoderadas por primera vez o de nuevo, dependiendo de la situación. Bueno, ¿y por qué esto es tan importante? Bueno, es porque nosotros sabemos, a partir de décadas de investigaciones y estudios, que empoderar a las personas ayuda a recuperarse la víctima de su trauma. Y lo que es muy interesante de pensar en el campo jurídico es que siempre nos centramos en la persona acusada. Siempre hablamos de los derechos de los acusados o los derechos de las víctimas. Mira, en los años 70 y 80 del siglo pasado, había un momento pujante de investigación y estudio sobre los procedimientos de la justicia. Y ese ramo de justicia y de estudios se centraba cada vez más en el procedimiento, porque mostraba que cuando la persona se sentía escuchada y empoderada, la persona tenía más fe en el sistema, más confianza en el sistema, aunque el resultado del sistema no siempre estaba de acorde con lo que ellos querían. Entonces, mejor entendimiento del proceso iba a fomentar más confianza en el sistema. Entonces, lo que pasó es que siempre se estaba centrando en los acusados y no en las víctimas. Con esto, o yo me centré en el trabajo de Judith Herman. ¿Ustedes ya han leído Judith Herman? Por favor, levanten la mano si sí. ¡Ay, qué bien! Me encanta ver cuando hay personas que comparten el mismo tipo de interés. Yo soy gran fan de leer en conjunto y compartido. Judith Herman trabaja mucho en este espacio y ella habla bastante de trauma psicológico, entre otros. Y lo que nosotros hacemos en esta pantalla es que nos centramos cada vez más en el trauma psicológico y la desconexión. Entonces, con esto, lo que vemos es que la recuperación tiene que ver con el empoderamiento y las nuevas conexiones. Entonces, estamos hablando aquí de que cuando empoderamos a las personas, la sintomología de las víctimas baja y el empoderamiento crece y hay más esperanza. Muchas veces nos dicen que cuanto más esperamos y tenemos esperanza, más esperanza va a haber. Entonces, lo fundamental que nosotros tenemos que hacer es empoderar a las personas. Es empoderar a los sobrevivientes. Este es el trabajo del intercesor. Si ustedes son coordinadores judiciales, abogados, lo que sea, si ustedes están allí para servir a los supervivientes y pues nada,
lo principal de nuestro trabajo es empoderar a las personas. Esto es fundamental. Una cosa que me van a oír decir varias veces en esas formaciones es que nosotros trabajamos hacia la agencia de las víctimas y no simplemente ayudar a las víctimas. No estamos solo buscando la autonomía de las víctimas. La idea de la autonomía es muy buena porque quiere decir que puedes escoger entre las diferentes opciones, pero el legado de la idea de autonomía viene de una estructura bastante patriarcal para entender a los seres humanos. La agencia, sin embargo, quiere decir que podemos crear las opciones y luego escoger, no solo escoger a partir de lo que se nos ofrece. Entonces, todo lo que nosotros hacemos con los derechos de las víctimas y de aquella apóstrofe tiene que ver y se centra en crear mm, caminos y son las víctimas que crean estos caminos. A veces estos caminos nos llevan para acercarnos más al sistema judicial y en otros casos la dirección del camino es alejándose del sistema judicial. Entonces, todo depende de cómo nos vemos y cuál es la situación. Bueno, ahora tenemos nuestra primera encuesta. Entonces, en esta primera encuesta vamos a colocar aquí. Y aquí la tenemos. Si se comete un delito por un miembro de las fuerzas militares contra otro miembro de las fuerzas militares o un civil, el proceso tiene que realizarse en un juzgado militar. ¿Es verdadero o falso? Si ya saben la respuesta, es porque ustedes ya tienen bastante información. Y si no saben la respuesta, es porque estamos empezando a crear nuestro conocimiento colaborativo. Vamos a mostrar los resultados. Aquí lo tenemos, 63 eh, por ciento diciendo falso y 37% diciendo que es verdadero. La respuesta correcta es falso. Si se comete un delito por un militar contra otro militar o un civil, se puede realizar el juzgado en un tribunal militar o civil. Entonces, entender cómo plantear las preguntas nos ayuda a preguntarnos o ver que o las víctimas tienen más opciones de las que pensábamos. Segunda pregunta. La víctima de un delito o una infracción cometida por un militar puede denunciarlo a las autoridades militares o civiles. ¿Verdadero o falso? Muy bien, entonces vamos a cerrar esta encuesta y compartir las respuestas. El 93% de ustedes dijeron que es verdadero. Pueden em, denunciar esta infracción en ambos eh, sistemas, que sea el militar o el civil. Claro que dependiendo de dónde has hecho la denuncia, esto va a tener diferentes consecuencias. Entonces, con esto tenemos que preguntarnos qué es lo que, qué significa realizar esta denuncia, qué tipo de consecuencias tendrá. La opción o la elección em, de dónde vamos a realizar la denuncia no implica quién va a conllevar o quién va a realizar el proceso. Eh, Quiero decir, si se realizará un proceso en el lado civil o en el lado militar.
No queremos que ustedes se conviertan en abogados, pero el derecho muchas veces se centra en el vocabulario. Yo fui a hacerme abogada básicamente para aprender más vocabulario. A mí me encantó porque precisamente me gusta el vocabulario. Pues nada, yo lo que voy a decirles es que tenemos que preguntarnos quién tiene la competencia y la jurisdicción para realizar una investigación y juzgar un comportamiento. Eso es lo que quiere decir competencia o jurisdicción. Es determinar quién puede juzgar este comportamiento. Elementos para constituir la jurisdicción, es decir, el lugar de los hechos. A partir del acto y si estaba en sus funciones el elemento del ejército. Es decir, incluso un reservista, si estaba de fin de semana, su condición es reservista. Esos factores empiezan a formar parte de cómo entendemos la jurisdicción. Otra definición es la de jurisdicción concurrente. Aquí es donde tenemos el fuero civil y el fuero militar. Tienen la facultad de atraer esa conducta. En esos momentos, pues se tiene que negociar entre el fuero civil y el fuero militar para ver a dónde se va a traer ese caso. Y gracias por contribuir. O si un reservista o la Guardia Nacional destacada. Claro, no se sientan obligados a especializarse en todos los detalles minuciosos, sino lo que nos interesa es cómo hacer las preguntas que nos lleven a buscar opciones y le den más facultades a la persona sobreviviente a la que estoy ayudando. Entonces, ¿quién no trae el caso? ¿De quién es la jurisdicción? ¿Y por qué importa la jurisdicción? Porque hay muchos motivos por los que se tiene que definir en qué fuero se va a conocer el caso. A ver, en el chat acaban de poner algo muy importante. La víctima no tiene nada que decir en cuanto en qué jurisdicción quiere que se traiga el caso. Por lo general es así. Y quisiera agregar que conforme empezamos a tener más abogados presentes, tanto en los SBBL, SBC y los programas presentes en el fuero militar, esos abogados pueden participar en dicha negociación. Ahora, la oficina del consejo, la oficina del Tribunal de Consejo, que es una novedad y empezó a traer casos en enero, ahí el fiscal participa. Es, digamos, la definición, trial counsel es la definición militar para el abogado, tal y como se puso en el chat. A eso se refería, es la nueva OSTIC, es la nueva oficina que se encarga de los delitos más graves, como los que acabamos de referir en el contexto de esta formación: violencia doméstica, acoso, acecho, es decir, es el equivalente al fiscal en el fuero civil. Entonces, participarían en una negociación para darle voz a la víctima. A veces, pues, apoyarán la preferencia de la víctima, a veces SOSTC, pues, va a ayudar, este funcionario especial del tribunal asesor, y aquí hay una facultad de negociar, así es que ese comentario es correcto y quisiera especificar en dónde se puede aprovechar esa facultad. Bien, no voy a describir todos los detalles del fuero militar, ya que en los materiales que les van a llegar, y me parece que ya están en la página dedicada a los participantes de esta formación, hay suficiente información para que se adentren en el tema. Tenemos los tribunales especiales, tenemos los tribunales militares, y ahí hay distintos tipos. También están los tribunales de castigos no judiciales, es decir, hay un montón de definiciones en los que en la milicia
se atienden distintas conductas que son muy parecidos al sistema penal civil y tienen su equivalente y por eso ahí hay procesos en tribunales militares. Algunos son muy parecidos al derecho laboral, pero con su propia estructura, ya que los elementos del ejército también son empleados y ahí pues es interesante ver esa relación laboral y cómo se dirimen esos casos. El comandante, por ejemplo, en esos procesos lo que puede hacer es una llamada de atención sin llegar a una notificación de un castigo. Es decir, por ejemplo, arrestar a alguien es por parte del comandante, es quien emite la orden. Bien, todos estos detalles están ahí en sus materiales, pero vale la pena informarse qué es lo que puede suceder en el fuero militar. Hay jurisdicciones paralelas, es decir, habrá veces que la persona sobreviviente prefiere un fuero y no el otro, y ahí podemos interceder. Tal vez tenemos que vendría a identificar en dónde podemos hacer nuestro trabajo como intercesores, es decir, en los tribunales militares, desde el 2013 tengo experiencia y yo no entraría a un tribunal militar, ¿sí? Sin un entendimiento cabal de la situación. Y bueno, aún así me quedo corta a veces, así es que necesito un colaborador conmigo. Yo nunca trabajo en un caso sola. Habrá veces que podemos elegir, así es que necesito a alguien que me ayude, es decir, en equipo. Vale la pena trabajar en equipo. Pues ahondemos en los derechos, ahondemos en los conocimientos que nos van a ayudar. Continuemos a la pregunta número 3. Las víctimas tienen derechos en el sistema penal militar. ¿Verdadero o falso? Bien, voy a compartir los resultados. Bien, 97% de ustedes pulsaron verdadero y sí, es verdadero. Voy a compartir con ustedes a qué nos referimos. Bien, compartamos la pregunta número 4. Esta es la pregunta. Ahora vamos del otro lado. Las víctimas tienen derechos en el sistema de justicia penal civil. ¿Verdadero o falso? Y veo que también están usando el chat para contestar. ¡Qué maravilla! Bien, pues cerremos esta pregunta. Bueno, era una pregunta capciosa, ¿no? Gracias por todos los comentarios en el chat. Bien, 97% dijeron verdadero también y la respuesta es verdadero. Ahora vamos a ver por qué. Bien, ¿qué quiere decir? Cada jurisdicción es diferente. Hay infinidad de fuentes de dichos derechos. A veces no los tenemos todos presentes, incluso como abogados. A ver, me parece que nos están reflejando las preguntas. A ver, este es un comentario técnico. Voy a tratar de no ir tan rápido para que puedan ustedes contestar y no mover tan rápido la diapositiva. Gracias. Bien, las fuentes de los derechos. En el derecho, valga la redundancia, los derechos emanan de distintos documentos. A esto se refiere al derecho constitucionario, que es el derecho que tenemos en los Estados Unidos. Los derechos emanan de documentos o de jurisprudencia. Bien, los puntos más comunes en donde se encuentran los derechos plasmados es la Constitución de los Estados Unidos, que es el derecho máximo. No, nada pasa por arriba de la Constitución. Tenemos las constituciones estatales, las normas de los estados, las reglas y la casuística.
Aquí tenemos distintos elementos en donde están enarbolados los derechos. Si están ustedes en una jurisdicción estatal. Por ejemplo, si yo salgo de aquí y alguien me choca el coche o me raya el coche y pues no hay manera de que sea un derecho federal. A ver, ¿qué tengo yo en la Constitución de los Estados Unidos o en la de Oregon? ¿Cuál es la normativa? ¿Cuáles son las reglas? Ahora, si yo estuviera en un parque nacional y alguien daña mi coche, porque los parques nacionales son terreno federal, entonces serían las que aplican las normas federales. En la casuística, pues tenemos lo que fallan los jueces. Repito, nuestro derecho es consuetudinario, así es que en todos estos lugares hay derechos. A veces se especifica los derechos de la víctima y así se etiqueta a los derechos. En algunos casos dice derechos. Y el mejor ejemplo de un derecho que pueden hacer uso las víctimas que no está descrito de esa manera es la cuarta enmienda. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es la cuarta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos? Levanten la mano, pónganlo en el chat. La cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. A ver, ¿cuál es? ¿Quién se la sabe? La cuarta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos estipula que uno no puede ser sujeto a una incautación o un cateo sin justificación. Y bueno, es por eso que les hice esta pregunta. Pero a ver, ¿por qué la policía llega a hacer cateos en los vehículos? A ver, me dirían, no, 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 es que no tendrían que hacerlo, pero pasa y uno tiene que defenderse. La cuarta enmienda especifica, nadie puede ser sujeto de un cateo sin justificación. Se requiere una orden para ello. No dice que una persona acusada tiene ese derecho, dice las personas. Esto quiere decir que las víctimas tienen el derecho a que no les esculquen sus cosas, las cateen. Ana, la octava enmienda, gracias por citar a la Constitución. Qué bien. Los derechos están en todos lados. No, 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 no se disculpen, por favor. Nos interesa que se comparta toda la información y sabiduría que tienen. De eso se trata nuestro trabajo. A eso se reduce la intercesoría, porque vamos a utilizar ese conocimiento y van a ver que sí. Así es que gracias por compartir. Hay un montón de fuentes en donde podemos identificar los derechos. Les voy a poner dos ejemplos generales, ya que afectan a las víctimas en contextos militares. Tenemos la Ley General Federal de los Derechos de las Víctimas de Delitos. Se promulgó en el 2004 y tiene que ver con cualquier delito cometido en el marco de la jurisdicción federal, es decir, en un parque nacional, en terrenos federales, en vías interestatales. Aquí tenemos los derechos que están estipulados en esta ley general. Aquí tenemos el trato digno y protección de la privacidad, trato expedito, información oportuna, no ser excluido, que se le escuche a la persona, diligencias expeditas, restitución oportuna, información de las posibilidades de negociación y de hacer acuerdos, de retrasar la judicialización y ser informado o informada de todos estos derechos. Todos los estados en este país tienen derechos equiparables. No son idénticos, pero sí equiparables. Ahora, el ejército también tiene los derechos, y estos son los que han sido promulgados. Estamos hablando que la primera fuente fue del 2004 y la Ley Federal de Autorización de 2011, a ver, espero no haberme equivocado,
adoptó la Ley de Derechos Federales de las Víctimas y especificó, a ver, todos estos derechos que se promulgaron para los delitos federales, pues también las víctimas tendrían que estar presentes en el fuero militar y se definieron en el artículo 6b. Los tienen en la pantalla. Son muy similares a los derechos del fuero federal. Y me encanta lo que están compartiendo en el chat. ¿Qué es eso de razonable y la razonabilidad? ¿Qué es eso? Aumenta, reduce los derechos, porque por todos lados, sí, en este contexto amamos y odiamos eso de razonable. Qué buena pregunta, porque podríamos pasarnos horas aquí debatiendo qué es razonable. Es razonable no notificarme hasta que transcurran las 24 horas antes de que se me lleve a audiencia. Tal vez yo que tengo la tecnología y puedo comparecer de manera virtual sería razonable, a lo mejor para una de mis clientas. Y esta es una anécdota de la vida real y por un tiroteo se quedó parapléjica y le dieron una notificación y en 24 horas tenía que estar en el juzgado. Pues no, obviamente peleamos y tuvieron que posponer dicha audiencia. Así es que sí, aquí pues tenemos una relación bastante complicada con el término razonable. Pero lo que voy es que los derechos existen, existen en la Constitución estatal, en la normativa estatal igualmente, hay reglas y conforme se va litigando, se generan derechos consuetudinarios a partir de los fallos emitidos por los jueces. A ver, estos derechos son muy nuevos. Gracias, Jamie. Como lo puso en el chat, se requiere una notificación y hay veces que no se toman en cuenta situaciones contextuales. Claro, ahora conforme los abogados se formen más en este campo, y obviamente estos son temas nuevos, se va a poder litigar de otra manera para que la norma sea más exigente. Estamos apenas haciendo los pininos con las víctimas conectadas a la milicia. Ya recuerden que para otro tipo de víctimas, desde el 2003, cuando se promulgó la Ley de Derechos de las Víctimas en el derecho civil, pues ya tiene más tiempo. Aquí en el ejército, pues apenas en 2013. Así es que en eso estamos, para que estos derechos sean más fuertes, que no nada más sean letra muerta, porque es una novedad en esta comunidad y para eso tenemos que hacer equipo, porque como abogada yo no veo todas las aristas. Necesito hacer equipo con una persona que hace intercesoría, con las enfermeras, con las personas que están ahí viendo cómo el sistema responde a las personas sobrevivientes. Así es que aquí les pongo una foto de un PDF que figura en el centro de información. Aquí lo que hicimos fue tener infografías sobre descripciones breves de las leyes que están vigentes para que tengan ustedes la información. A ver, ¿cuáles son los derechos militares y cuáles son los derechos en cada estado? Bueno, no en los 52, porque no siempre participan todos los estados. Así es que si no encuentran el suyo y a partir de lo que tienen no hay material, vamos a generar la posibilidad de tener asistencia técnica para lo que necesiten en el caso que estén trabajando. Pero en general, este es el material que ustedes van a encontrar en el centro de recursos. Los derechos de las víctimas bien pueden ser sumamente complejos. A ver, díganme, ¿quiénes han tenido el privilegio de comprar o vender una casa? Levanten su mano virtual o pónganlo en el chat. A ver, el privilegio o pesar, como ustedes quieran. Sí, muchos de ustedes, ¿no? No todos, ¿verdad? Porque es tanto un privilegio y todo un reto comprar una vivienda. Ahora, todo lo que uno tiene que leer, ¿verdad? Y después se tiene que firmar y toda la carga administrativa, papeles por aquí, papeles por allá. Yo soy abogada y a veces no entiendo lo que me están diciendo. Imagínense si a mí se me hubiera complicado la vida y hubiera contratado a un abogado inmobiliario.
Si tengo un problema en el trabajo, pues contrataría a un abogado especializado en derecho laboral. Los derechos de las víctimas o el derecho en sí es especializado. No hay motivo para esperar que sepamos absolutamente todo, ni tampoco tendremos por qué esperar que todos los abogados se las saben de todas, todas. Por lo tanto, necesitamos hacer equipo con abogados especializados en fuero militar y civil para entender cómo es que se identifican los derechos, de dónde emanan, cómo los invoco, cómo los utilizo en un litigio. No soy el fiscal, no soy el abogado de la defensa, soy Meg Garvin, pero ¿cómo puedo defender e interceder por mi clienta, por mi cliente en el fuero tanto militar como civil? Ahora, en el sistema militar se le llama a los abogados que defienden a las víctimas asesores especiales de las víctimas, asesoría legal de las víctimas o consejeros legales. Cada institución pues tiene su propio nombre, pero la función es la misma. Ahora, si hablamos del sistema civil, se llaman abogados de los derechos de las víctimas o consejeros jurídicos de las víctimas. Veo lo que están poniendo en el chat. Sí, tienen que actualizarse los abogados desde la universidad. Te voy a decirles que los y las intercesoras a veces conocen más de derechos que los jueces. Ups, perdón, sé que se está grabando y pues a veces sabemos que es así, ¿verdad? Bien, pues los abogados que están aquí y que participan en estos procesos, para eso están, para aprovechar estos derechos y defender esos derechos en un caso de la manera en la que solo los abogados saben hacer, ya que el sistema judicial está creado para que ejerzan los abogados, para que citen la ley y beneficiar a sus clientes. Entonces, ¿qué hace un abogado defensor de los derechos de las víctimas? Les voy a contar una anécdota, una situación que sucedió por primera vez en el ejército. Bien, les cuento. LRM contra Kastenberg. Este es un caso del 2013. A ver, les explico un poco para que se vayan especializando si son abogados. Bueno, este es el formato que les conviene cuando trabajan con las víctimas. Les voy a interpretar lo que tenemos enfrente. LRMB contra Kastenberg, así se llama el caso. La B quiere decir contra. El nombre antes de la B es quien denuncia a la otra parte. A veces dice el Estado contra una persona, ¿no? LRM en este caso fue la víctima. Kastenberg fue el nombre del juez militar que no cumple con los derechos de las víctimas. Aquí se describiría, se etiqueta el caso cuando uno hace sus búsquedas. Un momentito que me dio un ataque de tos. Que me comí un cacahuate y me atraganté. Discúlpenme, por favor. Bien, tenemos aquí una coma y vienen unos números. Aquí nos dice en qué tomo o volumen para poder, bueno, que estén en línea, ¿no? Las letras tienen que ver con el tomo justicia militar, luego tenemos la página en donde voy a abrir ese volumen, luego viene entre paréntesis y ahí viene el juzgado en donde se conoció el caso y el año. CAF quiere decir Tribunal de Apelación de las Fuerzas Armadas 2013. Bien, aquí tenemos LRM, la víctima de agresión sexual, quien quiso que se le escuchase de sus antecedentes sexuales. Quería oponerse a lo que se divulgó a través de su abogado. Y el juez dijo que no. Entonces, ella lo que hizo fue ejercer su derecho contra Kastenberg y el Tribunal de Apelaciones del Ejército conoció el caso en el 2013. Así es que así se lee este título. Bien, a ver, ¿qué nos da este caso? Se dio justo desde que se creó en la Fuerza Aérea el programa especial para víctimas. Nadie sabía que podía ser un abogado
en el ejército, pero los derechos en el papel decía que la víctima tenía derecho de ser tratada con respeto, dignidad y protección a su privacidad, y que la historia previa sexual, que se llaman las Rape Shield Laws, son las leyes que protegen los casos previos de violaciones, no tendrían por qué evocarse en ese caso en particular. Entonces, LRM contrató un abogado especializado en derechos a la Fuerza Aérea, y LRM y su abogado hablaron y externaron que evocar mi vida sexual previa no debe ser. Y el abogado le dijo, sí, es tu derecho, entonces yo te defiendo. A mí no me importa lo que diga el fiscal, le dijo, a mí no me importa lo que diga la defensa, le dijo el abogado, a mí me da igual lo que diga él, pues el capitán Dilworth en esa época dijo, pues tienes derecho, seré tu abogado, y ahí fueron al juzgado. Y fue el primer momento en donde vimos que se le dijo de una manera muy sutil que tenían que cerrar la boca en esas situaciones, porque antes las víctimas no tenían derechos. El capitán Delaware y su clienta LRM dijeron, aunque nos quieran callar la boca, es mi derecho, así es que pues voy a apelar. Y apelaron en CAF, que así les dijeron, aquí no me venga a decir esas cosas. Y el Tribunal de Apelaciones dijo, ah, sí, pues aquí están los derechos. Y una víctima, por supuesto que puede tener abogado, y no importa lo que le vengan a decir, tiene derecho la víctima a hablar a través de su abogado. Entonces, la víctima se opuso a que se sacara a la luz sus experiencias pasadas. N- No logró que se eliminara todo lo que se divulgó, pero logró ser la persona en la que levantó la voz y no la acallaron. LRM tuvo a un intercesor que le ayudó a hacer equipo con un abogado. El abogado trabajó con la persona intercesora para apoyar a LRM, pero todo tenía que ver con la apóstrofe, que es lo único que quería LRM. Fue notable. Cuando regresemos del receso, les voy a poner un ejemplo en los tribunales civiles. A ver, ¿cómo funciona una apelación? Preguntan en el chat. Sí, se apeló posteriormente a las diligencias. Fue una apelación expedita, tal y como está estipulada la ley, se puede. En el derecho civil, pues es más rápido porque queda muy claro cómo se apela. En el fuero militar, todavía se está puliendo la ley para que sea más expedito el proceso y hasta dónde puede llegar la víctima. Para pues quienes ya se la saben de todas, todos, les voy a pues bueno, contar un caso que pues yo creo que le va a convenir escucharlo a las personas que van empezando, y sería de manera un atajo. Si el abogado general hubiera participado y hubiera querido qué decía la ley, bueno, pues hubiera ayudado, pero es un ejemplo del trabajo de los intercesores y cómo se pueden defender los derechos. Bien, pues ya me pasé, dije que iban a ser 50 minutos, nos vamos a tomar 10 minutitos, son 28 minutos pasadas la hora en donde quiera que estén. Regresamos a los 38 minutos después de la hora. No se desconecten y nos vemos a los 38 minutos pasadas la hora. Eh, ya lo cojo yo después de cuando ¿ahora me oyes? No, solo te iba a decir que sí, nada. Podemos cambiar ahora y yo lo cojo cuando vuelvan de la pausa. Ok, perfecto. Exacto.
Estamos ya casi al final. Ok, perfecto. Muy bien, pues nada, vamos a hablar de este, esta parte. Vamos a pasar unos 20 minutos, o sea que pararemos con esta primera parte al final de esta hora y luego pasaremos al escenario. Bueno, quería preguntarles qué es la situación de tener una persona que es víctima en un tribunal militar. Y yo quería explicarles una cuestión, un ejemplo de una víctima que realizó el proceso en un juzgado civil. Esta idea de tener una situación mixta es bastante nueva. Y yo les voy a traer aquí un ejemplo de Oregón, no solo porque yo soy de Oregón, pero para explicarles cómo se puede lidiar con la intercesión y los derechos. Entonces, lo que quería explicar aquí, o quería ver que si alguien pudiera decirme algo. No, ¿sabes qué? Voy a explicarlo. Eh, Tenemos al Estado contra Barrett. Entonces tenemos al Estado versus o em, contra Barrett. Entonces, Barrett aquí es el acusado y el P3 quiere decir el registro número 3 en el estado de Oregón en el año 2011. Entonces, la víctima en este caso es víctima de violencia doméstica y agresión. Y la sobreviviente finalmente pudo cercarse de recursos con los cuales ella se sentía segura y con eso podía dejar su relación. Y fue con eso, ese movimiento, que ella empezó a ser la víctima de acecho. La sobreviviente hizo todo lo que nuestro sistema le pidió hacer como sobreviviente. Ella denunció. Eso es un gran desafío para muchas víctimas. Y cuando recibió la orden de protección, incluyendo una orden de protección contra el acecho, la mayoría de las jurisdicciones hoy en día tienen este tipo de eh, orden de protección. Su ah, agresor violó esta orden y ella también lo denunció. Y ahora ya ha denunciado la violencia doméstica, el acecho y también la infracción de la orden de protección contra el acecho. Entonces el juez lo tomó muy en serio y con esta última infracción le detuvieron. Y esto no siempre acontece, pero bueno, en este caso el individuo era un agresor de violencia doméstica y también un acechador. Y finalmente, pues sale de la prisión con una fianza y lo que pudimos hacer es que podíamos trabajar con la víctima y la víctima recibió una intercesora em, de víctimas y tenía un formulario donde podía rellenar las diferentes situaciones y ella explicó que no sabía o no conocía todos sus derechos, incluyendo el derecho de ser notificado, presente y oído en todos los procedimientos y las audiencias. Muy parecido con todo lo que yo ya he mostrado en la ley de derechos de las víctimas federales y también los derechos de los militares. Y entonces va procediendo este caso. ¿Y qué pasa? La mayoría de los casos llegan al tribunal o
pasa otra cosa con ellos. ¿Qué es lo que pasa? Alguien, a partir de su propia experiencia, ¿qué pasa con los casos? La mayoría, pues, acaban con algún tipo de negociación, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, la mayoría, la gran mayoría de los casos, eh, y como muchos de ellos, pues pasó a una negociación y con esto habían pocas situaciones. La víctima ni sabía que estaba o que teníamos esta negociación o que había una audiencia y se realizó la decisión y la víctima no sabía de las audiencias ni tampoco de la negociación. Entonces, históricamente, la víctima podría haber recibido pues una disculpa, porque ¿qué podían hacer? Pero lo que sí que podríamos hacer es que la intercesora dijo, no, pero esta persona tiene derechos y están plasmados en la Constitución de Oregon. Entonces, la intercesora fue al procurador mm, del estado y dijo, no, yo creo que la persona aquí tuvo sus derechos violados. Pues cuando volvió el procurador dijo, no, el caso acabó. No, y la intercesora dijo que no, esto es una contravención de los derechos de esta persona. Y al final, lo que sabíamos es que la víctima fue referida a un abogado de derechos de víctimas y este abogado llevó una moción al juzgado y dijo, o sea, constatando que, claro, aquí había una violación de los derechos de esta persona. Y el juzgado escuchó y dijo en el registro, yo creo que tienes razón, pero yo no sé si tenemos algo que podemos hacer. Y nosotros, como los abogados de las víctimas, le, nos le pedimos que lo registrara y así nosotros pudimos entrar con un recursos y dijimos que todo el mundo llevamos el caso a la Corte Federal y explicamos que este tipo de fallo que se realizó en contravención de los derechos de la víctima no está bien y al final pudimos cancelar el fallo y rehacer el tribunal. Y esto, de nuevo, es todo porque hay una apóstrofe entre la S y la víctima. Entonces, esto quiere decir que cuando se acabó con el nuevo fallo, la víctima recibió el fallo que quería. No, pero su voz fue escuchada en este proceso en vez de simplemente silenciada. Lo que yo puedo decir es que nosotros trabajamos con ella para crear un plan de seguridad si hubiera otra negociación y trabajamos con ella para buscar una situación y así la persona eh, pudo tener una pena, una condena mejor para el agresor. Y esto muestra la importancia de darle voz y darle derechos a la persona. Y los derechos son muy fuertes y potentes si los reconocemos. No sé si pueden ver mi pantalla, pero estoy mostrando este niño que tiene su cara así toda arrugada diciendo, ¿vas en serio? Y la verdad es que sí, cuando tenemos al abogado en la situación de defender a la víctima y sus derechos, así podemos crear una situación donde no
silenciamos los derechos de la víctima y podemos darle una voz y una elección a la víctima. Así podemos decir, pero a ver, ¿quién son estos abogados? ¿Dónde viven? ¿Y cuánto van a tener que pagar las víctimas? Bueno, existen abogados que hacen este tipo de trabajo y lo hacen pro bono, es decir, gratis. Así los intercesores por todo el país pueden pedir un trabajo pro bono de un abogado para ayudarte con defender los derechos de una víctima, tanto en el lado civil como en el militar, pero nosotros estamos trabajando con NAVRA y también con NOVA y estamos buscando una manera de crear un grupo de abogados que puedan trabajar con estas sobrevivientes y esperamos trabajar cada vez más con NOVA, pero pueden tener acceso a este recurso, esta red de abogados que están brindando sus servicios de gratis. Así podemos buscar esos derechos que están plasmados en la ley y podemos darles más sentido y más eh, fuerza dentro del sistema judicial. Ahora, otra encuesta. Ahora que estamos pensando en cómo activar estas cosas, vamos a poner o la encuesta número 5. Entonces aquí pueden participar. ¿Dónde y a quién denuncian la victimización? Puede tener un impacto significativo en los derechos de la víctima. ¿Verdadero o falso? Fantástico. Pues podemos cerrar y veo que hay bastantes personas hablando en el chat, la mayoría diciendo que era verdadero. El 85% de ustedes dijeron que es verdadero y el 15% dijeron que es falso. Y la verdad es que es verdad. O verdadero. Los derechos no cambian, pero ¿quién tiene el derecho a trabajar sobre esos derechos? Sí que puede depender de dónde y con quién se realiza esta denuncia. Entonces, cuando pensamos en el sistema militar, hay una denuncia limitada y no limitada. Como dijimos antes, la denuncia limitada, eh, y esto existe en el lado militar, pero también en algunas jurisdicciones civiles, donde se puede hacer una denuncia limitada. Y lo que significa esto es que ustedes pueden denunciar, pero no están haciendo la denuncia a la policía, sino a un grupo específico dentro de de las Fuerzas Armadas. Y estas personas van a mantener esta denuncia em, en confidencialidad. Y con esto ustedes o la víctima tendrá acceso a servicios que sea salud mental, psicología y también cuestiones del día a día y también asistencia legal. Entonces, este tipo de denuncia limitada en el sistema militar le dan acceso a las víctimas a los abogados. Y con esto lo que podemos ver es que la mayoría de los casos de los mm, abogados tiene que ver con las ventajas y desventajas de hacer una denuncia no limitada.
una denuncia no limitada, le dan acceso a las víctimas a todos los servicios y también habría una investigación que podría llegar al tribunal y la víctima pierde bastante control. Es decir, que los otros dentro del sistema comienzan a tener más poder. Habrá un abogado, pero también habrá un procurador, habrán policías investigando, haciendo diferentes tipos de eh, entrevistas, un mariscal también que podría hacer una pregunta y investigación. Entonces, cuando estamos pensando en el superviviente, tenemos que pensar, ¿esta persona necesita sobrevivir en este momento o está lista para tomar el paso y realizar una denuncia más, em, más profunda, digamos, no limitada? Entonces, lo que vemos es que en el lado civil las cosas no son tan detalladas como las son en el lado militar. Y lo que podemos ver aquí en el chat son algunas observaciones que dicen que no se le permite una orden de protección civil o militar con un informe restringido. Usted tiene que utilizar sin restricciones para que también em, puedan participar o en la investigación. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es si la víctima tiene cuestiones de seguridad, de responsabilidad, necesita servicios psicológicos. ¿Qué necesita esta persona hoy? La víctima, cuáles son sus necesidades hoy. Y porque es más fácil empezar con una denuncia restringida o limitada y luego pasar para una no limitada. Em, Me encantan los comentarios del chat que dicen que los exámenes SANE y SAFE en diferentes estados también están adoptados en práctica, es decir, excluir, incluir a la policía, participación de la víctima, etcétera. Es bueno conocer las leyes de tu estado si la víctima no está segura de seguir adelante con la denuncia. Entonces, sí, es muy importante que las víctimas entiendan cuáles han sido las violaciones, pero también cómo quieren proceder y qué tipo de consecuencias tendría la denuncia. Entonces, ¿dónde se denuncia? Si es militar o civil y cómo se denuncia, puede tener un impacto en cuánta posesión tú tienes sobre ah, sobre el caso y frente a la ley y al tribunal. Yo podría hablar mucho más sobre este tema, pero tenemos que preguntarnos, ¿con quién se conversa? También tiene un impacto en los derechos. En el lado civil, vemos que hay más cuestiones de confidencialidad y de privilegios, es decir, que no se puede compartir cierta información. Los intercesores basados en el sistema no tendrán acceso a algunas cosas, pero cuando hablamos de los intercesores del lado militar, ellos tienen privilegios, pero es más limitado porque todo depende de cómo se ha comunicado y con quién las diferentes o los diferentes aspectos. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear unas preguntas y para cada comunidad nosotros realizamos una actividad donde creamos diferentes socios que existen en una comunidad y vemos quién puede, quiere y necesita participar en una investigación. Y con esto creamos un mapa para entender cuáles son nuestras relaciones con todas las partes y cómo podemos fortalecer estas relaciones y
con esto podemos pensar si las relaciones son buenas y podemos crear, no sé, una línea más fuerte, más en negrito para ver que esta es una relación más fuerte. Pero con esto podemos pensar quién podrá controlar más su historia y la narrativa. Claro que ustedes no necesitan conocer todos los detalles y las matices en este momento, pero vamos a decir que le voy a pasar algo a Terry. Por ejemplo, si hablo con la víctima, Terry va a poder controlar su historia o no. Esto es importante. Voy a crear otra encuesta. Esta es la sexta encuesta y la voy a leer para hacer que los derechos de las víctimas sean significativas. ¿Con quién se puede contar en el equipo de la víctima? Un intercesor militar, un intercesor de la comunidad o civil, o el abogado de derechos de las víctimas, el intercesor de víctimas basado en el sistema, o todos los que hemos mencionado aquí. Muy bien, pues vamos a ver qué resultados salieron. Aquí les puse otra pregunta capciosa y creo que ni cuenta me di, pero a ver qué tal les fue. Muchos de ustedes, pues, fueron directo a la de todas las anteriores, ¿no? Así como les dijo Eva al cierre de su presentación, cómo conviene tener una estructura CCR, va por el mismo camino esta pregunta. Para poder empoderar a las personas sobrevivientes requieren un equipo y requiere que seamos tan creativas como podamos. Así es que me encanta que alguien haya mencionado la participación de las escuelas y que alguien también seguramente lo mencionó Eva, la sociedad tendría que estar presente, es decir, en ese equipo. Y eso pues nos da opciones porque le conviene a esa apóstrofe. Si no lo hacemos, bueno, tenemos ese caso en Oregon. Si el intercesor no hubiera conocido los derechos o sí lo sabía, pero si no hubiera sabido a quién llamar, y pues yo creo que a esa persona la hubieran dejado fuera de sus posibilidades en el sistema, pero la persona intercesora sabía qué se podía hacer con sus derechos y ese abogado colaboró y así también en el proceso es que, pues, aquí tenemos la clave para que funcionen los equipos multidisciplinarios. Bueno, pues ahora sí, a practicar, señoras y señores. Bien, en el Centro de Recursos en línea van a encontrar esta información también. La introducción de este caso teórico va a ser igual. El formato es igual en todas las sesiones, así es que van a conocer a una pareja de individuos y les van a servir como base para el trabajo que hagamos. En cada sesión, o bueno, en la mayoría de ellas, pues vamos a exprimir un poco la historia. Bien, les voy a dar lectura a este caso, pero lo van a aprovechar después. Les invito a que den lectura en línea. Bien, ahí vamos. Entonces aquí tenemos el caso hipotético y voy a ver la pantalla
Y bueno, porque las letras están un poco más grandes, así es que si parece que estoy viendo para otro lado es por eso. Ahí les va el caso hipotético. Aquí tenemos el trasfondo de lo que sucede, ¿ok? Esto que ven a mi lado. El elemento del ejército, por sus siglas en inglés, S.M. Jones, está en servicio en el ejército. El elemento del ejército Jones está casado con Jennifer, que tampoco es elemento del ejército en ejercicio ni veterana. S.M. Jones y Jennifer tienen 3 hijos: Mika, de 3 años, Cheyenne, de 12 años, y Dakota, de 18. Mika y Cheyenne son hijos biológicos de Jones y Jennifer. Dakota es hija biológica de Jones y hijastra de Jennifer. Lo destacaron a Alaska, SM Jones vive en la base y Jennifer y los niños viven ahí también. A ver, imaginémonos dónde están. Este es un matrimonio con 3 hijos, 2 de ellos menores, otro de los hijos es adulta. Que es la hijastra. Siguiente párrafo. Una persona que se identifica como Jennifer contacta a la Oficina de Intercesores Militares para Víctimas. Después de haber hecho un análisis, Jennifer pide una consulta más larga para, pues, ver cuáles son sus opciones de denuncia para que tenga la posibilidad de tener más privacidad y la protejan en caso de continuar. En este momento, pues Jennifer no nos da mucha información, solamente los hechos básicos. Está casada con un elemento del ejército, tienen 3 hijos, viven en las instalaciones con su cónyuge y Jennifer dice que durante esta revisión pues no va a divulgar exactamente la violencia doméstica y pues el acecho que ha padecido. También le dice a la persona intercesora que pues temen por su seguridad y no nada más la de ella, de los hijos también, pero no quiere decir qué es lo que está padeciendo. Jennifer le dice a la persona intercesora de que pues cualquier afectación a la carrera de su cónyuge pues les va a afectar. Jennifer dice que pues no quiere que la denuncia afecte pues el dinero que tienen, la casa que tienen y el seguro médico, que hay un montón de cosas que se están contemplando. Así es que utilicen el chat. Les voy a dar un minuto para que vean qué se les cruza por la mente. Esto es solo lo que les ha compartido Jennifer. ¿Cómo pueden ayudar a esta persona de nombre Jennifer? Y pues voy a guardar silencio un minutote. Pero qué gusto ver el chat con tanto movimiento. La razón por la que guardé silencio es que pues uno tiene que procesar la información y es una oportunidad de recordarnos que hay mucha experiencia aquí entre nosotros y esas alianzas que se pueden hacer pues se reflejan en este chat y como resultado podemos auxiliar al empoderamiento. Bien, por ahí se ha dicho en repetidas ocasiones, empecemos con la planeación de seguridad. La recomendación es, ¿dónde están los recursos financieros? Vemos cuáles son las opciones. Si no puede denunciar, ¿qué se le puede? A ver, los FAPS, los programas de intercesoría familiar, que es parte de lo que ofrece el ejército. Tenemos, como dice Crisi, las redes de víctimas de apoyo pueden igualmente compartir información y recursos sobre cuáles son las opciones para denunciar. Alguien más nos dice, primero la seguridad. Hay que comunicarle a Jennifer cuáles son sus opciones y cuáles son sus opciones para activar el derecho que tiene a la asesoría legal para víctimas. Así es que es importante que le ayudemos a navegar a través de las opciones y ya decidirá por cuáles opta. Qué buena respuesta acabo de leer. No la presionen.
lo peor que podemos hacer es hacerla sentir culpable. Hay que escuchar qué quiere. A ver, por ahí mencionaron denuncias obligatorias. Hay que decirle, si me cuentas algo, voy a tener que hacer yo la denuncia, porque hay menores. Alguien mencionó DHS o el equivalente que sea en su jurisdicción, servicios de protección infantil, servicios de salud, pues hay que comunicarle, según lo que divulgue, habremos de denunciar, así es que es importante que ella lo sepa para que se quede bien agarrada al apóstrofe. Bien, vamos a hablar de los elementos que nos ayuda a analizar más componentes de este asunto, más contexto. Bien, nos podemos saltar esta primera parte. El primer párrafo, pues es casi lo mismo. Vamos a empezar en el segundo. Entonces, regresa a la oficina del intercesor militar, desecha. Bueno, confirma que ha habido violencia sexual y violencia doméstica en la relación con SM Jones. También le dice a la persona intercesora que Jones le ha dicho cosas que pues se habían compartido entre ellos, pero las ha divulgado con su familia y amigos y siente que pues ese M. Jones los está espiando sin que ellos lo sepan. Jennifer encontró un aparato rarísimo pegado a su auto. Cree que es un dispositivo para seguirla o escucharla. También Jennifer teme que la sigue y se mete al sistema de seguridad cuando ya no está, porque lo cambiaron antes de que se mudaran. Entonces Jennifer dice, me tengo que salir de esta casa y pues me tengo que llevar a los niños porque ni siquiera Dakota estará en un lugar seguro. Entonces se van y pues se llevó a los niños a un albergue de violencia doméstica. Jennifer y los niños ya no viven en la vivienda. Jennifer y SM Jones siguen casados, pero obtuvo una orden de protección con el apoyo de un intercesor civil que trabaja en el albergue. Ahora quiere denunciar, quiere que se imputen cargos, pero pues le preocupa la privacidad. Ya habló con el intercesor militar y también con el intercesor de la intercesora del albergue para la violencia doméstica y pues ya que se separaron, como ya no viven en las instalaciones, pues sus opciones han cambiado y pues ya no saben ni qué hacer. Les interesa conocer más cuáles son sus opciones, sus derechos y esperan obtener el apoyo de un abogado. Bien, lo que hicimos intencionalmente con este caso hipotético es poner un montón de cosas, porque con esto nos llegan. Y como comunidad de expertos que somos, que nos suelten un costal de elementos, pues requiere gran experiencia. Yo sé que pues hay un montón de elementos que hilar, pero vamos poco a poco. Jennifer puede obtener un abogado dentro o fuera de las instalaciones. ¿Cuáles serían las diferencias? Antes de contestar, ¿qué saben al respecto? ¿Qué saben de los abogados? A ver, yo pues puedo decirles la respuesta, pero quisiera que ustedes llenen el chat de opciones y les comparto qué se puede hacer después. Muy bien, qué maravilla todo lo que ponen. Sí, habrá SBCs, abogados BLC, abogados de formación. Tal vez tengan que pagar porque no hay abogados pro bono o gratuitos. Está el portal pro bono de la organización y cuando consulten SBLI, pues como es dependiente, tendrá la oportunidad de acceder a uno de los abogados. Si se le dice no se puede, se pueden hacer excepciones a los protocolos. Así es que si se enfrentan en una situación en donde se les ha negado acceso SBLC o BLC, cada rama del derecho tiene la posibilidad de tener acceso a dichos servicios más allá de lo habitual. Así es que es posible que
tengan que pedir. Pero Jennifer tiene todas las posibilidades de que le asignen una persona dedicada a las víctimas, me refiero a un abogado, o a dos en los dos sistemas. Y aquí hago una pausa. A ver, porque los abogados militares para las víctimas no pueden ejercer en un tribunal civil. Los civiles sí, pueden ir a los dos fueros. Y esto importa porque si Jennifer decide continuar con la orden de protección civil y si Jennifer por eso opta y se judicializa por ese lado, pues van a requerir un abogado de lo civil. Si la SRB-BLC le asigna un abogado militar, no va a poder ejercer en el tribunal de lo civil. Así es que tener un equipo de abogados es importantísimo, pero como comunidad tenemos que saber quién es el abogado civil y quién es el abogado de lo militar. Tal vez Jennifer pueda tener acceso a ambos. Bueno, ya contesté la pregunta número 2. Continuemos con la pregunta número 3. Ahora, si Jennifer ya tiene un abogado, ya se le asignó, ¿la pueden representar en un tribunal de lo civil? No, les acabo de decir. Hay que entender hasta dónde llegan los servicios. Una vez más, no quiero que piensen que requieren conocimiento de experto. Aquí en este caso hipotético, y como lo vieron en las primeras 3 preguntas, es, primero necesito saber quién podría representarla. Y ese abogado le tengo que hablar para que sepan cuándo los voy a necesitar y qué tanto pueden hacer por ella. Es decir, hasta dónde llega sus servicios, porque ahí yo ya le puedo decir a Jennifer, así serán las cosas. Mira, este abogado te puede ayudar con esto, pero si quieres acudir al tribunal civil, bueno, aquí cambiarían las cosas. Número 4. Si Jennifer encuentra un abogado civil que la representa, ¿podría representar a Jennifer este abogado en una diligencia militar? Sí. Y este es el objetivo del proyecto en el que estamos con NCBLI Innova. Estamos tratando de conformar un equipo de abogados de lo civil que trabajan de manera gratuita para auxiliar en estos procesos. Y la razón se debe a que no todas las personas conectadas a la milicia quieren un abogado militar, aunque sean unas lumbreras. Pero si tu abogado trae el mismo uniforme de la persona que te agredió, a lo mejor no te sientas bien en su compañía. Bien, número 5. A ver, de acuerdo, no hay que prometer nada que no se pueda cumplir, pero por supuesto, la víctima pues nos dirá que es lo mejor para ellas o ellos y yo amo ser abogada, pero también los abogados podemos ser un poco dificilitos. Bien, si Jennifer encuentra un abogado de lo civil para que la represente, ¿también puede representar a los hijos? Y lo mismo con la misma representación, SBC, CBBLC. ¿Puede el mismo abogado representar a los niños, a los menores? A ver, díganme, ¿qué se les viene a la mente? Ay, cómo me gustaría que estuviéramos en la misma sala, porque veo, pero cómo le sale humo del cerebro de los buenos comentarios que hay en el chat. A ver, se hizo una pregunta sobre la obligación de denunciar, varía según las jurisdicciones, específicamente cuando si los menores, los hijos observaron la violencia o fueron víctimas de la violencia. Ahora, centrémonos en esta pregunta. ¿Puede el mismo abogado representar a toda la familia? Técnicamente sí se puede, pero como ya se habrán dado cuenta, puede haber conflicto entre pues a lo que quieren los niños y lo que quieren hacer los papás, puede haber diferencias y cada quien tiene su apóstrofe.
Ahora, el que tiene 3, no creo que pueda decidir sobre sus derechos, así es que, pues, ese niño o niña podrían tener el mismo abogado, pero el hijo un poco más mayor, en donde ya empiezan a entender qué es tener un derecho y decir qué quiere, pues ahí ya se empiezan a complicar las cosas. Y la chavita de 18, pues entonces sí, ahí tenemos una situación. Hay abogados que representan a más de una persona, pero habría que tratar de eliminar el conflicto. En una situación de violencia doméstica y cuando hay violencia intrafamiliar, es todo un reto porque hay amor de por medio y pues a veces tener distintos abogados. Alguien puso la figura de el tutor ad litem. Por lo general, eso quiere decir que se asigna un abogado especializado, pero su trabajo es diferente. Un guardian ad litem, tutor o casa, por sus siglas en inglés, un abogado nombrado por el tribunal, es proteger el interés superior de la persona a la que están atendiendo. No le va a decir al tribunal lo que quiere ese menor. La diferencia es que, pues, podríamos tener una perspectiva de lo que le conviene y lo que quiere. Un ejemplo concreto, el chavito en una situación violenta me dice, pues es que yo quiero irme aunque me haya dañado, eso es lo que va a tener que, pues, defender el abogado y un tutor ad litem. Aquí dice, no, no es el mejor interés del niño, así es que no regresa a esa casa. La perspectiva, como pueden ver, es diferente. A ver, Jennifer tiene los mismos derechos, pregunta número 6, tanto en el sistema criminal, civil y militar, y si no, ¿cuáles son las diferencias? Bien, ya sabemos que hay derechos en los dos fueros, pero aquí les cambió un poquito la redacción. En el sistema estatal, pues puede cambiar un poquitín. Así es que en general sí, hay derechos en ambos sistemas. Ahora, los matices pues van a exigir que yo me ponga a leer. Tengo que bajar el documento de internet, ponerme a revisar los libros de derecho para ver qué me están diciendo. Pero sí podemos decir que las víctimas tienen derechos en ambos sistemas. A ver, Jennifer puede tener a alguien que la apoye durante sus conversaciones con la policía en el contexto civil. Sí, sí, sí. Incluso cuando les digan que no, sí, necesitamos defenderles en este derecho. Número 8, ¿cuáles son los temas que tendremos que atender con Jennifer para entender sus preocupaciones? No le voy a contestar ni les voy a pedir a ustedes que la contesten. Esta es la pregunta que queremos que la reflexionen y en las próximas sesiones nos vamos a concentrar en la 8 porque vamos a hablar de Jennifer, vamos a hablar de sus niños y vamos a analizar